En algún momento de nuestras vidas, la mayoría de nosotros hemos experimentado algún episodio de miedo, a veces incluso paralizante. El miedo es conocido como una emoción primaria y como una constante en la evolución humana, una respuesta ante amenazas físicas. Los historiadores mencionan que las primeras civilizaciones sentían esta respuesta ante la presencia de depredadores y cambios climáticos, y que los temores solían ser más abstractos, relacionados con las divinidades y lo sobrenatural. Luego, durante la Edad Media, el miedo al pecado y lo demoníaco predominaba, mientras que la Revolución Industrial trajo consigo temores relacionados con la alineación y los rápidos cambios sociales y tecnológicos. Por otra parte, desde un enfoque biológico y evolutivo, el miedo se entiende como una respuesta adaptativa, esencial para la supervivencia. El cerebro, a través de la amígdala, detecta las amenazas y activa respuestas fisiológicas como el aumento de la frecuencia cardíaca y la sudoración. Este mecanismo es clave en el proceso de lucha o huida. Sin embargo, en la era moderna incluso, muchos temores parecen desproporcionados a las amenazas reales, como ocurre con los trastornos de ansiedad, donde las reacciones emocionales no están alineadas con el peligro real. En cuanto a la mirada filosófica, distintos filósofos a lo largo de la historia han reflexionado sobre el miedo y su relación con la existencia humana. Platón y Aristóteles consideraban el miedo como una emoción que podía ser gestionada de manera virtuosa, mientras que pensadores modernos exploraron el miedo en el contexto de la libertad y la angustia existencial. La filosofía hindú, por otro lado, ofreció una perspectiva radicalmente diferente al considerar el miedo no solo como una emoción, sino como una construcción mental nacida del apego al pasado y la proyección hacia el futuro, mencionando que el miedo surge cuando la mente se identifica con la seguridad y el ego, buscando protección frente a lo incierto. Y desde la psicología, el miedo es una emoción primaria clave en la experiencia humana, con raíces evolutivas relacionadas con la supervivencia. Desde el psicoanálisis se diferencia entre el miedo realista y la ansiedad neurótica, un miedo irracional vinculado a conflictos internos. La psicología cognitivo-conductual destaca cómo los pensamientos irracionales amplifican el miedo y la terapia se enfoca en reestructurarlos. Desde la teoría del apego, el miedo a la pérdida de figuras significativas es visto como una experiencia perturbadora. Los estudios sobre estrés revelan respuestas fisiológicas al miedo que son útiles en situaciones de peligro, pero problemáticas si se cronifican, y la terapia centrada en el cliente sugiere que integrar el miedo y la autoaceptación promueve el crecimiento personal. El miedo se manifiesta en nuestra mente a través de pensamientos catastróficos, anticipación de peligros y dificultades para concentrarse. Puede generar un estado de alerta constante y amplificar la percepción de riesgo. En ocasiones se traduce en parálisis emocional, confusión y conductas evitativas. En el cuerpo físico, se activa el sistema nervioso simpático liberando adrenalina y cortisol. Esto provoca síntomas como el aumento del ritmo cardíaco, respiración acelerada, sudoración, tensión muscular y dilatación de las pupilas. Prolongado en el tiempo, el miedo crónico puede desencadenar problemas de salud como trastornos del sueño, debilitamiento del sistema inmunológico y enfermedades cardiovasculares. Sin duda es una experiencia humana tremendamente compleja que todos experimentamos de formas diferentes, aunque sus raíces puedan ser similares. Es por esto que me gustaría hacerte una pregunta. ¿Qué pasa contigo dentro de ti? ¿Cómo te sientes realmente con respecto al miedo que estás viviendo? Mi intención no es decirte qué hacer. Respeto profundamente que no estoy en tu corazón ni en tu mente para saber lo que realmente sientes. Estoy aquí para acompañarte, para que no tengas que pasar por esto solo o sola. Juntos, reflexionemos y exploremos una perspectiva diferente sobre lo vital que es comprendernos a nosotros mismos. Y para ello, te invito a un ejercicio de autoexploración. A través de una serie de preguntas, vamos a crear un espacio personal para que, sin juzgarnos, podamos observar y responder con sinceridad lo que realmente está sucediendo en nuestro interior. Escucha las siguientes preguntas con atención, con cariño y sin prisa. Déjalas resonar en ti.
¿Será que nadie tiene las respuestas adecuadas para cada caso particular? ¿Será que las respuestas las encontramos en lo más profundo de nosotros mismos para poder trascender la experiencia? ¿Será que escuchar a los demás no me proporciona las respuestas porque a quién debo escuchar es a mi propio ser? ¿A qué le temo? ¿A lo incierto? ¿Al fracaso? ¿A perder mis bienes materiales? ¿Al rechazo? ¿O a la soledad? ¿O al amor? ¿O a morir? ¿A qué realmente le temo? Si es a la incertidumbre, ¿por qué? ¿Y cómo reacciona mi mente cuando enfrento algo incierto? ¿Logro estar plenamente presente o hay algo que me impide estarlo en esos momentos? ¿O es a mis emociones? ¿Cuáles son aquellas que más me asusta enfrentar? ¿Y por qué me resulta tan difícil permitirme sentirlas? ¿O temo a perder el control? ¿Qué aspectos de mi vida busco controlar para sentirme segura o seguro? ¿Y por qué es tan importante esa seguridad? ¿O es miedo al fracaso? ¿Qué parte de mi vida está siendo limitada por este miedo al fracaso y cómo podría empezar a actuar a pesar de ese miedo? ¿Qué lecciones me ha enseñado el miedo en mi vida y cómo he crecido a partir de esas experiencias? ¿O aún no consigo usarlo como un aprendizaje para mi evolución? ¿Y qué pasaría si supiera que no hay nada que temer del futuro? Pero ¿cómo puedo saberlo si no me permito vivir mi miedo, estar con él para entender qué me está enseñando sobre mí? ¿Y si comienzo a investigar mi miedo? ¿Tendré miedo al rechazo? ¿Y de qué manera esto me está limitando para mostrarme tal y como soy? ¿O qué historias me estaré contando sobre mí misma, sobre mí mismo, que me han reforzado mi miedo a ser juzgado o juzgada? ¿O tendré miedo a las expectativas de mi entorno? ¿Y qué significaría para mí vivir sin el peso de las expectativas ajenas y los miedos sociales? ¿O temo a no agradar a los demás? ¿Y cuál sería el miedo subyacente detrás de mi necesidad de agradar? ¿Qué sentido tendría ser para otros si a quien llevaré en mi interior toda la vida es a mí misma, a mí mismo? Me pregunto, ¿logro identificar cómo se manifiesta el miedo en mi cuerpo y qué me está tratando de decir o mostrar a través de esas sensaciones? ¿Qué pasaría si me permitiera vivir sin la necesidad de controlar lo que está fuera de mi alcance? ¿Pero qué parte de mí es la que teme a perder el control? ¿Y qué sucedería si me permitiera que todo fluyera sin resistencia? ¿Y en qué áreas de mi vida sigo buscando seguridad? ¿Será que realmente necesito aprender a aceptar la incertidumbre? ¿Puedo identificar qué pensamientos o creencias me mantienen en un ciclo de miedo constante y de qué manera puedo liberarme de ellos? ¿En qué momento siento que mi mente está atrapada entre el pasado y el futuro y cómo afecta eso a mi paz interior? ¿Qué pensamientos sobre mí mismo o mí misma necesito desafiar para liberarme de estas restricciones? ¿Y qué haría si supiera que el miedo no es algo que necesito evitar, sino algo que puedo atravesar con valentía si me doy el momento de estar con él para conocerlo, para entender sus raíces y discernir si es real o desmedido en relación a la situación que estoy viviendo? ¿Cómo se vería mi vida si decidiera vivir más en el presente y menos en los recuerdos del pasado o las proyecciones del futuro? ¿Qué miedos habré heredado de mis experiencias pasadas y cómo siguen influenciando mi vida hoy? ¿Por qué sigo utilizando esa memoria y forma de actuar en cada situación? ¿Y si mi miedo sigue siendo una creación de mi mente? ¿Cómo podría empezar a disolver esa creación al estar consciente de mi presencia? ¿Tendré acaso que practicar el saber estar presente? ¿El darme cuenta? El darme cuenta que mientras mi mente trabaja recreando escenarios posibles, me estoy perdiendo de ver en ese instante que no ha ocurrido nada de lo que imagino. Como cuando voy por la calle, voy viendo en mi mente acaso miles de cosas, pensando y pensando, o me doy cuenta y miro que hay un cielo, árboles, personas, situaciones a cada instante. Me doy cuenta de que quizás eso es suficiente en vez de agotarme viviendo en mi mundo mental.
¿Y si todo tuviera su momento? ¿Y si el momento de mi mente es para resolver problemas más racionales o recordar el camino a mi casa, para estudiar y cosas así? Y no para atormentarme imaginando y temiendo situaciones que muchas veces ni siquiera han ocurrido. Pero si los historiadores y expertos dicen que el miedo sí tiene una función protectora frente a situaciones de sobrevivencia, ¿pero eso acaso no es una función protectora natural? ¿No te parece que el miedo a la soledad, a un examen universitario, al rechazo o a cumplir expectativas puedan ser miedos desproporcionados? ¿Son realmente un reflejo de una amenaza real? Y si mi miedo surgiera de la identificación con mi ego, estaré apegado o apegada a identificarme con mis percepciones, mis logros intelectuales y materiales, mis fracasos, la aprobación de mi entorno u opiniones. ¿Qué tan importante es identificarme con ello? ¿Y cómo podría soltar esa identificación? ¿Por qué tendría que temer a perder la imagen que los demás tienen respecto a mi persona? ¿Acaso soy mi título universitario, o mis propiedades, mi dinero, mis expectativas, o el ser buena o mala persona? ¿O solo soy? ¿Y eso es suficiente? ¿Es suficiente para mí forjar mi camino único y dejar que los demás tengan también esa libertad? Esa libertad de no temer psicológicamente a la imagen que los demás tengan de uno. Y si mejor enfoco mi energía en investigar mi interior para descubrir de qué manera mi mente condicionada me está llevando a perpetuar esos miedos psicológicos y cómo podría liberarme de esa trampa mental. ¿Y qué pasaría si no buscara protección frente a lo incierto, sino que me adentrara en la incertidumbre sin resistirla? ¿Y si solo fuera suficiente mantener mi claridad de autoconocerme interiormente para trascender dicha incertidumbre? Entonces, ¿cómo podría reinterpretar los momentos de miedo, dolor y sufrimiento para verlos como oportunidad para conocerme mejor? ¿Podría interpretarlos como oportunidad para el crecimiento personal? ¿Y qué pasaría si pudiera observar el miedo sin tratar de eliminarlo, simplemente permitiéndome sentirlo, sin buscar controlarlo? ¿Qué sucedería si me permitiera vivir sin la necesidad de controlar lo que está fuera de mi alcance? Si pudiera estar en paz con mi vulnerabilidad y dejar de luchar contra ella. Vivir sin el peso de las expectativas ajenas y los miedos sociales. Y liberarme de esa necesidad de buscar seguridad en el pasado o en el futuro. Si cada situación es nueva. Si dejara de identificarme con mis pensamientos y me permitiera simplemente observarlos sin juzgarlos. Podría lograr que las reflexiones a las que llegue en este diálogo conmigo misma o conmigo mismo se transformen en acción. ¿Sería un buen comienzo comprometerme con mi autoconocimiento? ¿Es un acto de lealtad, amor y respeto hacia mí misma o hacia mí mismo, que es a quien llevaré en mi interior durante esta vida? Luego de estas preguntas quiero decirte que cada una de ellas nos guían hacia una mirada honesta y transformadora. No buscamos respuestas perfectas, sino reflexiones que revelen cómo nuestra mente condicionada, el ego y las proyecciones del futuro muchas veces mantienen el miedo vivo en nuestra experiencia y cómo el mirar sin juicio puede llevarnos a comprender profundamente. Detenernos a reflexionar es vital y este espacio es de reflexión para todos, especialmente para aquellos que no pueden asistir a terapia o que no tienen tiempo o los recursos para un acompañamiento más profundo. Es por ello que mi contenido es 100% gratis. Lo único que tiene un costo son las sesiones de terapia para aquellos que decidan profundizar aún más en su proceso. Así que, si mi contenido resuena en ti y te hace sentido, te dejo la invitación voluntaria a suscribirte a mi canal, a que le des like al podcast y compartas este mensaje con quienes creas que lo necesiten. Si alguna de estas reflexiones y preguntas te tocaron en lo profundo, te pido que las compartas. Ayúdame a llevar este mensaje a más personas que necesiten una pausa en su día para reflexionar y conectar consigo mismas. Recuerda que puedes seguirme en Spotify, YouTube, Instagram y TikTok, donde encontrarás más contenido que potencie tu autoconocimiento. Te dejo con este deseo, que cada día de nuestras vidas
se vean más llenas de oportunidades, salud, paz, vínculos que nos desafían al aprendizaje, evolución y muchas risas. Nos vemos pronto.